Universidad Hispanoamericana, con los candidatos a la presidencia de la República. Debate Colombia, Universidad Hispanoamericana. Con 32, le damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer debate de Noticias Colombia. Recuerden que estamos dando una serie de debates con los candidatos a la presidencia de la República. Todos con el debido uso de mascarilla obligatorio y todos aquí con los protocolos de seguridad. Vamos a presentar a los candidatos. Los candidatos. Debate Colombia, Universidad Hispanoamericana. Y están conmigo aquí, y a ellos les doy a todos la más cordial bienvenida, los candidatos invitados a este debate. Federico Malavasi Calvo, abogado de 65 años, candidato presidencial por el partido Unión Liberal, exdiputado y excandidato a la presidencia con el Movimiento Libertario. ¿Qué tal, don Federico? Buenos días, doña Evelyn. Buenos días a los oyentes de Colombia. Un placer estar aquí con ustedes. A mi lado está Óscar López Arias, abogado de 51 años, candidato del partido Accesibilidad Sin Exclusión, 2 veces diputado y 4 veces candidato a la presidencia. ¿Qué tal, don Óscar? Bien, con excepción de que me están poniendo un año más en la edad y eso no puede ser. Si todo mundo... eso no se perdona. No se perdona. Si más bien dicen que yo parece que tuviera 30 y usted me está dando 51, ¿no? 50 añitos. 50 años. Bien vividos. Bueno, qué dicha. Muy bien. Bien vividos. También está con nosotros don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo Pisa, él es... Vamos a ver cuántos años tiene, que no me deje usted mentir, don Rodolfo, por favor. 6'3". Fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, magistrado suplente de la Corte, ex candidato presidencial del partido Unidad Social Cristiana en 2 ocasiones y exministro de la presidencia en el actual gobierno. ¿Cómo está, don Rodolfo? Muy bien, muchas gracias y un saludo a todos los que nos siguen por estos medios. Y también nos acompaña Cristian Rivera, médico especialista en cirugía reconstructiva, candidato del partido Alianza Demócrata Cristiana, primera vez que incursiona en la política y no aparece su edad. Acabo de cumplir 49 años el 6 de noviembre. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a todos y cada uno por su gentil atención. Muchas gracias a todos por estar aquí y empezamos nosotros entonces con el debate presidencial para conocer las ideas, las propuestas, pero sobre todo, caballeros, cómo las piensan realizar. Porque hablar de ideas y propuestas es cosa relativamente sencilla. Hablar de cómo la van a realizar es el principal desafío. Y hablando de desafíos, iniciamos con el primero. Desafío País. Debate Colombia, Universidad Hispanoamericana. Antes de que ustedes terminen cada respuesta, yo les voy a indicar cuándo les falten aproximadamente unos 30 segundos para que terminen de contestar la misma. Tendrán 1 minuto 30 para responderla, sin embargo, sonará una campanita. Por si no la escuchan, por si la tecnología no los deja escucharla, yo les haré una señal o les diré, ojalá y no sea irrespetuoso de mi parte, de alguna u otra forma les diré que les falta 30 segundos para irla aterrizando. La primera pregunta es la siguiente. El costo de la vida se mantiene como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, pobreza que sigue arriba del 20% y altos niveles de desempleo. A diario, aquí en Colombia, recibimos mensajes de los oyentes. Pero yo les pregunto a ustedes, caballeros, ¿cómo hacer para reducir ese costo de la vida que a cada uno de nosotros nos duele y nos pesa, pero sobre todo a las personas más vulnerables? Quiero comentarles que se hizo previamente una rifa para que los candidatos siguieran un orden a la hora de contestar estas preguntas. En esta pregunta, el primero que va a responder es don Rodolfo Pisa. Buenos días, muchas gracias. Costa Rica es de los países más caros del mundo y entonces es natural que los costarricenses
coloquen el costo de la vida entre sus principales preocupaciones. Muchas familias llegan con dificultad a fin de mes y tienen que conseguir la comida y mantener las condiciones de vida de sus hijos y de sus familiares. En materia de costo de vida hay que atacar en primer lugar las causas. Y en esto hay que aprender de los que han tenido más experiencia. Decía Newton que él podía haber visto más lejos porque se había parado en los hombros de gigantes. Lo natural, lo intuitivo, es decir que se necesita más control de precios, pero resulta que los dos países que mayor control de precios tienen en América Latina, Argentina y Venezuela, son los que tienen las mayores inflaciones prácticamente del mundo. La inflación de Costa Rica en un mes es la misma de Argentina, la de Argentina en un mes es la misma de Costa Rica en un año, y la de Venezuela es la misma que la de un día en Costa Rica. Entonces hay que atacar las causas. Obviamente el déficit fiscal, obviamente los disparadores del gasto, las pensiones, la deuda pública y por supuesto los salarios. Y mientras hacemos eso, controlar también la emisión monetaria por parte del Banco Central, que históricamente es lo que más ha garantizado el control de precios. Muchas gracias, don Rodolfo. Tiene la palabra el doctor Cristian Rivera. Muchísimas gracias. Costa Rica es un país que lamentablemente, derivado de las decisiones de gobierno, nos acostumbramos a vivir de prestado. Prácticamente se está pagando el 50% de la planilla con nuevos préstamos y eso tiene necesariamente que ser cubierto. Y eso se hace a través de impuestos, eso se hace a través de recaudación. El primer punto que tenemos que tener claro es que tenemos que aumentar las posibilidades para que las personas ingresen al sistema de formalidad y que esto sea productivo. ¿Por qué razón? Porque entonces vamos a tener mucho más personas que están haciendo pequeños aportes, partiendo de que son pequeños emprendimientos, y a partir del aporte de estas personas que hoy se encuentran en informalidad. Y aquí hay algo fundamental, y es que tenemos de la mano de generar esas oportunidades, trabajar con un gobierno digital y abierto, lo cual sería una maravilla, porque sencillamente podríamos mejorar las ineficiencias en el gasto del 4% de la economía, o lo que le dicen PIB. ¿Y por qué eso es importante? Porque si nosotros logramos aumentar la producción, y es algo que es fundamental, aquí se habla muchísimo de gastos, se habla muchísimo del Departamento de Contabilidad, es importante que enfrentemos el reto de reconocer cuáles son las fortalezas locales en medio de las oportunidades globales para generar esa prosperidad. Tenemos en el emprendimiento, en el turismo, en generar esos ingresos a través de una plataforma digital, de gobierno digital. Ahí estaríamos nosotros aumentando el crecimiento de la economía en un 2% y mejorando la eficiencia en el desempeño del Estado en un 4.7%. Si eso va de la mano de estimular el ingreso al sector productivo formal de 200,000 personas por año, nosotros dentro de 5 años estaríamos enfrentando mejores condiciones en el costo de vida de absolutamente todos. Gracias, don Cristian. Don Oscar López. Le pido por favor y le autorizo públicamente, doña Evelyn, a que le dé 2 golpecitos con el lapicero al escritorio, así para yo escuchar el tema al tiempo. Como yo no veo su seña, entonces auditivamente me podría guiar de esa manera si usted no tiene inconveniente. No, señor, ¿así? Exactamente. Muchísimas gracias y gracias por la comprensión, de verdad. No se preocupe. Soy una persona no vidente y uso ese tipo de ecuaciones curriculares. La pregunta la resumimos muy simple en el pase. El costo de vida se traduce en una frase, se llama poder adquisitivo. El poder adquisitivo de la moneda costarricense es una cosa insultante, porque quien hoy tiene 5,000 colones en la cartera o en la billetera, dentro de una semana, aunque tenga esos mismos 5,000 colones, va a poder gastar menos o a comprar menos con esa plata. Menos combustible con los mismos 5,000, con el mismo billete, menos comida, menos productos. ¿Por qué? Porque en Costa Rica el dinero se devalúa todos los días. El impuesto más ingrato y más despreciable se llama devaluación. La devaluación de nuestra moneda todos los días se devalúa y el gran problema está en lo que se conoce como el diferencial cambiario. $1 que usted compra a un precio y lo vende al otro precio. Eso de las bandas cambiarias es una mentira que nos vendieron los tecnócratas economistas de este gobierno y de anteriores, y que tienen un colón flotando en bandas subterfugiamente, mentirosamente, porque lo siguen devaluando diariamente. Usted pregunta por el cómo. ¿Cómo hacemos? La propuesta del pase es dolarizar la economía. Nosotros proponemos dolarizar la economía para que el costarricense reciba su salario en dólares, como lo hacen los ecuatorianos, los panameños y los salvadoreños, y obviamente los estadounidenses, con una moneda que no se devalúa, como lamentablemente se devalúa el colón. Muchas gracias, don Oscar. Don Federico Malavasi. Muchas gracias por la pregunta y un saludo a todos los oyentes nuevamente.
El tema del costo de vida ataca a los costarricenses desde hace muchísimos años y el principal causante es el Estado costarricense, como un pulpo que nos atosiga a todos. El exceso de instituciones públicas, el exceso de impuestos, el exceso de regulaciones nos convierte en un país demasiado caro para vivir y donde el trabajo no le rinde a la gente. Y nos engañan con temas como fijación de precios, nos engañan con temas como fijación de salarios, pues que tampoco alcanza para que la gente pueda desenvolverse apropiadamente. Hay que bajar los impuestos radicalmente, por eso hemos propuesto una tributación plana. Hay que recortar el gasto radicalmente y hay que recortar el Estado también de manera valiente. El Estado es un peso demasiado grande sobre la economía costarricense y hace daño. Y con sus monopolios y con sus falencias administrativas, pues también complica muchísimo el costo de las cosas, ¿verdad? Un Recope, un FANAL, un CNP, son ejemplos de cómo nos aumenta el costo de la vida. Y si no atacamos eso con valor, pues lo demás va a ser peccata minuta, ¿verdad? Por supuesto que también hay que crear la desnacionalización del dinero. Tener una moneda ha sido también causa de empobrecimiento de todos los costarricenses. Gracias, don Federico. Pasamos a la segunda pregunta. Las propuestas. Debate Colombia, Universidad Hispanoamericana. Una pandemia de casi 2 años, golpes en todos los campos y en la salud ni que se diga. Procedimientos que se quedaron postergados por meses y hasta años en la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Qué propone su plan de gobierno para fortalecer los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, reducir las listas de espera y cómo, sobre todo, cómo implementarlos? Primera respuesta, es de don, vamos a ver de quién, es de don Federico Malavasi y tiene 1 minuto y 30 para responder. No soy yo. ¿No es usted, don Federico? Es la de la caja. La de don Oscar López. Sí, correcto. Bueno, le respondo lo que hemos dicho en nuestro plan de gobierno y lo hemos dicho públicamente. La palabra se llama tercerización, que a los comunistillas trasnochados, como los del Frente Amplio y algunos sindicalistas, les asusta mucho, porque dicen que nosotros en el PASE queremos privatizar la caja. Para nada la queremos privatizar, la queremos tercerizar. Y tercerizar la caja es permitirle a una persona que le ponen una cita para que la vean 1 año o 2 años después, 8 meses después, 1 año y medio después. No, que se pueda ir a una clínica privada, que esa clínica esté afiliada a la caja, vendiéndole servicios médicos a la caja, y entonces esa persona la ven en 1 semana, y la clínica privada vio a la persona, le hizo el procedimiento médico y le manda la factura a la caja del seguro. Primera mentira, la caja es gratis, nada más chistoso, la caja no es gratis, la caja la pagamos todos. Los trabajadores independientes como yo pagamos un 18% de nuestros recursos mensualmente a la caja del Seguro Social. Nos cobran la parte patronal y la parte obrera. Y los trabajadores públicos pagan por lo menos un 9% de sus ingresos. Entonces la caja no es gratis. La caja nos hace esperar a gente con problemas de salud. Así que nosotros queremos tercerizar los servicios para que se bajen así las listas de espera. De por sí, la caja tiene que pagarle los servicios a médicos que tienen la caja. Bueno, que se lo pague a privados, pero que atiendan a la gente. Gracias, don Oscar. Me disculpo, aquí el orden se invirtió y en la primera, esta pregunta le correspondía de primero al doctor Cristian Rivera. Y además, usted tiene experiencia en esto, usted es médico. Sí, es correcto, y trabajé 10 años para la Seguridad Social, por lo tanto tengo muy claro cómo es el modelo. El primer punto que tenemos que tener claro es que la caja tiene que ser fortalecida desde el punto de vista de financiamiento, y hay 2 modalidades de incrementar sus ingresos. Uno es fortaleciendo el progresivo ingreso de personas al sector formal a una tasa de 200,000 por año a través de un modelo de ingresos donde en retención en fuente tengamos un 5%, 2% para la caja, 2% para Hacienda y 1% de fondos revolutivos para banca para desarrollo. Si vamos avanzando en formalización, tenemos más ingresos. Además, hay la posibilidad de lograr financiamientos en salud de los fondos de COP26, que están en el orden del $1 trillón. Allí nosotros podemos refinanciar para efectos de, 1, aumentar el número de especialistas, 2, aumentar el número de
de servicios que se encuentran disponibles, ampliando los horarios. Y es interesante, ¿por qué razón? Porque los modelos mixtos definitivamente sí vienen a solventar, pero solamente en aquellas partes donde eventualmente lo tenemos nosotros disponible. Ese es otro elemento que es interesante. Además de eso, es fundamental que entendamos de que para efectos de enfrentar los gastos que tiene la seguridad social, y obviamente no es un resultado inmediato, tenemos que comenzar a apostar por mecanismos de prevención. ¿Por qué razón? Porque hoy el 60% del gasto que se da en medicamentos se va en medicamentos para la atención de enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles. Estamos hablando de obesidad, presión alta, estamos hablando de fumado, estamos hablando de diabetes. En momentos donde nosotros tenemos que tener clara la matemática, por cada dólar que nosotros invertimos hoy en prevención, en los próximos 5 o 10 años nos ahorramos $3 en la atención. Muchas gracias. Don Federico Malavasi. Muchas gracias. En la pregunta concreta de las infames filas que hay en la Caja Costarricense de Seguro Social, de gente pendiente de consulta, de exámenes y de intervenciones, y en algunos casos es más dramático porque el examen es apenas para decir a dónde debe ir la persona, y que evidentemente estamos en una tragedia y una emergencia nacional porque hay gente a la que le han dado citas en una extensión de tiempo inaceptable por su de otras cosas. Encuentro que esto de pedir dobles jornadas y otras cosas dentro de la caja es carísimo porque hay que pagar horas extras y alguna gente no sabe cómo se administran los quirófanos. Entonces, la propia reglamentación de la caja, sin mover mucho, permite que la caja financie todas estas operaciones e intervenciones fuera de ella misma en el sistema privado. Y creo que hay que hacerlo de una manera inmediata, aparte de declarar una emergencia para encontrar cómo acometer el problema por muchas partes. Es una verdadera emergencia agravada por la pandemia, pero que ya venía muy mal administrada desde antes. O sea, estas filas son gravísimas, son un impacto muy fuerte en la vida de las personas y de las familias y tenemos que acometerlo exactamente como dijo don Oscar, con tercerización. La gente debería tener libre elección médica y libre elección hospitalaria. La caja es un sistema financiero y no debería monopolizar todas las soluciones. Muchas gracias, don Federico. Don Rodolfo Pisa. Y me alegra mucho que tanto don Oscar como don Federico planteen en sus programas de gobierno ideas que planteamos nosotros hace 20 años cuando yo era presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. En esa época había poco más de 30,000 empleados. Ahora hay cerca de 60,000, casi 100% ha aumentado la planilla. Sin embargo, los servicios no han crecido ni lejanamente en esa proporción. Hoy no se hacen más de 40% más de cirugías que las que se hacían, incluso antes de la pandemia, de las que se hacían hace 20 años. Sí, hay que contratar servicios cuando la gente tiene problemas de salud y la caja no los puede resolver. La ley lo faculta y debe ejercerlo, ir a contratar servicios en el sector privado para garantizar en última instancia que todo asegurado, que todo ciudadano tenga derecho a una salud pronta y cumplida, no teniendo que esperar 3 años como muchas personas para ser operadas de una cadera. Me parece que se necesita también menos papeleo y menos comisiones. Hay clínicas que tienen 6 médicos y hay 27 comisiones. Entonces, o nos reunimos o trabajamos. Creo que hay mucho tiempo que se pierde en el papeleo. A veces el 70% del horario de un profesional de salud pasa entre papeles y comisiones. Debe ser al revés, más del 70% del tiempo debe dedicarse a la prestación de los servicios. Y nosotros hemos propuesto una garantía de que si no le dan la cita en un plazo razonable, la persona pueda ir exactamente a lo privado y cobrar, como existe hoy en muchos de los sistemas de salud pública de Europa y particularmente de España. Muchas gracias, don Rodolfo Pisa. Vamos ahora con las propuestas. Las propuestas. Debate Colombia, Universidad Hispanoamericana. Aquí cada candidato tendrá 2 minutos para desarrollar su idea. Son temas que tienen mucho que ver con la problemática nacional y me gustaría que nos digan cómo los vamos o cómo en su plan de gobierno piensan ustedes que los vamos a resolver. El primer tema es el desempleo. Esta es la pregunta concreta. ¿Cómo generar puestos de trabajo con buenas condiciones y para todos, con especial énfasis para las mujeres, jóvenes y mayores de 40,
donde las cifras son más altas. Para este bloque, según la rifa que hemos realizado, el primero en responder es don Óscar López. Y yo le agrego a ese enunciado el desempleo en la población con discapacidad, cuya tasa de desempleo supera el 70% en personas con discapacidad en edad productiva. Y el gobierno volvió la cara para un lado para darle un rechazo a la lucha de la empleabilidad de las personas con discapacidad. ¿Qué propone el PAS en su plan de gobierno? Bueno, una primera medida es la eliminación del precepto experiencia laboral y el precepto edad en las solicitudes de trabajo para que no se discrimine a los jóvenes. Un joven va a pedir trabajo y cuando está llenando la solicitud donde dice experiencia laboral, pone no tengo, no le dan el trabajo. Eso es discriminar a los jóvenes. Nosotros vamos a prohibir por una ley o por un decreto ejecutivo, según donde me pongan el día de las elecciones como presidente o como diputado, para que no se pida la experiencia laboral en las solicitudes de empleo y tampoco la edad. Porque pones que tenés más de 40, ya no te dan trabajo en la solicitud. O si usted pone que tiene 18, 19, tampoco le dan trabajo. Esas son cosas que discriminan a la gente y nosotros lo queremos eliminar. Además, la legalización de las plataformas, Uber, Didi, Drive, Globo, de la mano con los derechos adquiridos de la Fuerza Roja. El mejor proyecto para esto lo tiene redactado el PASE. Respetando los derechos de la Fuerza Roja, queremos legalizar las plataformas de Uber, Didi, InDrive, Globo y las demás plataformas. Y por supuesto que hay un componente muy interesante con la persona con discapacidad, el estímulo fiscal a las empresas privadas que contraten a personas con discapacidad. Ya está esto en el artículo 8 de la ley 79-72, pero las empresas privadas, como es tan burocrático este asunto, el impuesto sobre la renta, no lo están haciendo. Nosotros queremos trabajar con las empresas privadas para que apliquen ese incentivo fiscal de la ley 79-72 que permita deducir del impuesto de renta los salarios de las personas con discapacidad para tener más empleabilidad para esta población. Muchas gracias, don Óscar. Le toca el turno para hablar de desempleo. 2 minutos, le recordamos a don Federico Malavasi. Muchas gracias. El tema del desempleo es el flagelo quizás más grande que está sufriendo en este momento el pueblo de Costa Rica, y aunque las cifras aparentan que el desempleo no es tan grande, cuando uno las combina con prácticamente un 30% de pobreza y la alta tasa de economía informal, pues se percata uno que realmente tenemos un serio problema de empleo. Y la causa radica fundamentalmente en el ataque que hace nuestro sistema a la formación de empresas, a la inversión y a la formación de ahorro. Esto tiene nombre y apellido. Y en el caso de las empresas también sufren otro tipo de agresión. La Caja ha sido irracional en establecer un salario mínimo de aseguramiento y no permite asegurar por la jornada real, el tiempo real o el salario real, y con esto envía mucha gente a la informalidad y complica la formación de empresas. La tramitopatía, que es una enfermedad nacional, también ataca muchísimo a las empresas, y hay que entender que el impuesto corporativo, que algunos señalan en 58%, pero que es mucho más alto, también es un ataque directo a la formación de empresas. La propuesta de un flat tax, nuevamente de una tasa plana, como está en Estonia, que es el país que se desempeña mejor desde el punto de vista tributario, junto con un gobierno digital que hace mucho más liviano el peso del Estado, aliviana mucho esto, pero tenemos que acometer otras áreas. En seguridad social tenemos que cambiar muchísimo, en el tema de la búsqueda de energía barata tenemos que cambiar muchísimo. El ICE está con un plan de salvamento porque es una carga muy alta sobre las empresas. Tenemos que buscar cómo explorar petróleo, cómo explorar gas para que nuestras empresas sean más competitivas, más eficientes y a final de cuentas se pueda emplear a más gente. Y ni hablar del crédito, ¿verdad? Está todo inutilizado por una banca nacional que más bien le presta al Estado y no le presta a las personas. No hay microfinanzas, no hay posibilidad de microfinanzas. Muchas gracias, don Federico Malavasi. Le toca el turno a don Rodolfo Pisa. Muchas gracias. Nosotros hemos propuesto un salario básico garantizado para todos, bajo una modalidad que no se ha desarrollado desde los años 40 del seguro de desempleo, como ocurre en los países del norte de Europa. Las personas, para recibir ese salario básico, tienen que estar nada más trabajando cooperando en algún servicio social o llevando cursos en el INA o en otras parauniversitarias, de manera que se quite el incentivo de abusar de los seguros de desempleo. Dinamarca tiene una experiencia muy positiva en eso. La Constitución reconoce el derecho y el seguro de desempleo, pero no lo ha desarrollado en más de 65 años, más de 70 años,
no hemos desarrollado ese concepto y seguimos anclados en el modelo de cesantía. Me parece que hay que ponerles un puente de plata al pasar de la informalidad a la formalidad. Hoy, por ejemplo, la Caja, cuando una empresa se va a inscribir, le quieren revisar los últimos 10 años. Una pulpería que tiene 5 empleados, le revisan los últimos 10 años y prácticamente no puede inscribirse. Entonces la idea es que más bien empiecen a pagar ahora y dejemos una caducidad para todo lo que en el pasado ocurrió, para que más bien más gente empiece a cotizar a la seguridad social y más bien más gente entre a la formalidad. Hay que también reconocer los derechos de título sobre las posesiones pacíficas. Cientos de miles de costarricenses en las costas, en las fronteras, en las ciudades, en las zonas rurales, no tienen título sobre una propiedad por la que viven hace muchos años pacíficamente, y eso les impide, por regulaciones urbanísticas o ambientales, etcétera, pero siguen viviendo ahí, les impide incluso abrir una empresa, incluso pedir una patente, incluso contratar a un personal. De manera que ahí sí revisar esas trabas que tienen aprisionado a los empresarios y a los costarricenses que quieren trabajar. Muchas gracias, don Rodolfo. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Antes les recordamos, estamos en el debate. ¡Ay, no! Don Cristian Rivera, perdón, se me olvidó. Adelante, don Cristian. Muchas gracias, doña Evelyn. Lo primero que tenemos que hacer es generar las condiciones para que los empleadores actuales puedan contratar más personas, y esto es fundamental a través de un proceso donde se aterrice el costo de la seguridad social para efectos de que se adapte a la realidad de cada uno de estos empleadores. Para aquellos que están en informalidad y que están en exclusión del sistema, viene una modalidad de borrón y cuenta nueva. ¿Por qué razón? Porque tuvimos una pandemia que nos golpeó absolutamente a todos, de tal forma que lo que necesitamos es que se formalicen y que ese portillo del no ingreso a la seguridad social sea completamente superada. Ya hay un avance en cuanto a los costos de datáfono, sin embargo, rumbo a una economía digital donde nosotros tengamos una mayor cantidad de personas contribuyendo, tenemos que garantizar que la ruta a ese costo que le hacen a usted por el uso del datáfono sea únicamente del 1%, y eso es fundamental. Nuevamente, la propuesta de Alianza Demócrata es un gobierno digital para lograr una eficiencia del 4.7 en el gasto de gobierno, lo cual significa que vamos a tener mucho mejor utilización de ese gasto. Si esa eficiencia nos lleva a un 2% de crecimiento del Producto Interno Bruto por encima de la línea base, eso nos ayuda absolutamente a todos. Operativizar ya los $300 millones que tenemos en Banca para Desarrollo, tomando acciones concretas, la destitución de ese Consejo Rector y la eliminación del director que tenemos en este momento para efectos de que esa plata llegue lo más pronto posible a los emprendedores. Si nosotros sabemos que en el turismo y su estímulo con la inyección de capital, la regulación del costo de la electricidad para que no sea por carga máxima, sino que sea exactamente por lo que consumen, y mejores condiciones laborales, podemos estimular el ingreso no solamente de las mujeres, no solamente también de los jóvenes, sino de todas aquellas personas que no tuvieron ingreso a una educación formal. Es un sector que tiene la capacidad ociosa de cerca del 70% de sus habitaciones, y la distribución es completamente nacional. El colón generado por turismo es el colón de mayor base de distribución. Además, me interesa muchísimo el establecimiento de pequeños contratos con microempresas, con tipo PYME, para que sean los responsables a nivel de las diferentes comunidades, trabajando con los gobiernos locales para que sean ellos los que hagan el mantenimiento de la obra pública estatal. Eso nos garantiza a nosotros procesos de reactivación económica, pero además si usted es pintor, si usted es electricista, si usted es fontanero, usted va a tener trabajo, pero además sabe que su comunidad cada vez va a estar muchísimo mejor. Así ahorramos muchísimo los procesos de gestión y mantenimiento de obra pública. Ahí, de la mano de esto, es fortalecer el proceso educativo en este sentido, que sea pragmática y de la mano de la necesidad de la comunidad. Gracias. Porque Gracias, por cada año que estudiamos nos aseguramos un 10% de ingreso. Muchas gracias. Antes de irnos a la pausa comercial, les voy a pedir a cada uno que identifiquen el color de su bandera. Perfecto, gracias. Empiece usted, don Cristian, por favor. La bandera nuestra en Alianza es la bandera azul con la flecha amarilla apuntando hacia el crecimiento, hacia arriba. Excelente, don Rodolfo. La bandera nuestra es la morado y azul, partido Nuestro Pueblo, como un partido entre Saprissa y Cartago. ¿Más tirando a? Más tirando a morado y azul. Bueno. Don Oscar. Para no llamar a confusiones, aquí está la del pase, para que me haga un close-up, como hagan los que saben, la bandera de los muñequitos. La bandera, ok. Ahí la ven. Pero para los que no ven, ¿qué Para color? los que están oyendo, es la bandera azul con las letras blancas que dicen pase y tiene las figuritas de la discapacidad abajo, conocida como la bandera de los muñequitos, y va a estar al margen derecho de la papeleta, para que la encuentren ahí, al lado derecho de la papeleta, la bandera azul con letras blancas que dicen pase. Don Federico. Partido Unión Liberal, bandera blanca, letras azules que dicen Unión Liberal,
y la flama de la libertad en el centro. Número 3 en la papeleta. Les recordamos que este debate se puede escuchar por la 98.7 FM en el corazón de los costarricenses. Se está viendo a través de Facebook en Noticias Columbia y también les recordamos nuestra página de internet columbia.co.cr. También les recordamos que esto es un esfuerzo de Noticias Columbia con la Universidad Hispanoamericana, donde la mejor inversión es informarse cada día mejor. Hacemos nuestra primera pausa. Ahora sí, le pedimos disculpas al doctor Cristian Rivera por habernos saltado en algún momento su turno, pero ya se lo devolvimos y hacemos la pausa, volvemos con más. Crecer, innovar, probar. Muchas preguntas tienen solo dos respuestas. El camino del no, que nos lleva a conformarnos. Y del otro lado, el camino del sí. Decir no puede estancarnos. Para todas las preguntas sobre su negocio, dejemos que el sí nos empodere. Diga sí a Movistar Empresas, su aliado digital para productos personalizados, asesoría exclusiva y soluciones comprobadas en todo el mundo. Movistar Empresas. Hagámoslo. Es tiempo de esperanza. Es tiempo de cambio. Es tiempo de trascender. Decide ya. Universidad La Salle, educación de clase mundial al alcance de tu bolsillo. Educadores de primer nivel, becas y cuotas accesibles, horarios apropiados para trabajar y estudiar, egresados con alto potencial de empleabilidad. www.ulasalle.ac.cr. En esta entrada a clases sus hijos merecen las mejores herramientas para su estudio. Por eso en Coopemep lo apoyamos con nuestro crédito escolar. Reciba hasta 1.500.000 colones para darle a sus hijos todo lo que necesiten. Trámites fáciles, plazos cómodos y las mejores condiciones. Llámenos ya al 2295-0600 o búsquenos en redes sociales como Coopemep Cooperativa. En Coopemep compartimos beneficios. Conecte su negocio con Tigo Business. Contrate 200 megas más televisión HD por solo 38.900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 Pymes o visite tigobusiness.cr. Las propuestas. Debate Columbia, Universidad Hispanoamericana. Son las 12 del mediodía, estamos en el Debate Columbia con la Universidad Hispanoamericana. Les recuerdo que me acompañan los siguientes candidatos a la República. Federico Malabasi Calvo, abogado de 65 años, candidato presidencial por el partido Unión Liberal, exdiputado y excandidato a la presidencia con el Movimiento Libertario. A la par de él se encuentra Óscar López Arias, abogado de 50 años y candidato del partido Accesibilidad Sin Exclusión, 2 veces diputado y 4 veces candidato a la presidencia. Aquí a mi lado está don Rodolfo Pizar Rocafort, abogado de 63 años, presidente ejecutivo de la Caja, magistrado suplente de la Corte, ex candidato presidencial del partido Unidad Social Cristiana en 2 ocasiones y ex ministro de la presidencia en el actual gobierno. También nos acompaña el doctor Cristian Rivera, médico especialista en cirugía reconstructiva, candidato del partido Alianza Demócrata Cristiana, primera vez que incursiona en la política. Como siempre, ellos escucharán el ruidito de Noticias Columbia, lo que les va a alertar de que tienen 30 segundos para terminar, para concluir con la siguiente pregunta que yo les voy a realizar. Una vez concluido el tiempo, pues ya este finalizará y cerraremos el micrófono. Estamos en el tema de las propuestas y vamos a uno de los aspectos que más preocupan también a la población y estoy segura de que a ellos también, y es la educación. El segundo tema, o el cuarto tema, mejor dicho, para escuchar sus propuestas, el segundo, en 2 minutos cada uno. 2 minutos tienen. 30 segundos antes sonará una letrita que diga Noticias Columbia. Yo a usted, don Óscar, por si acaso no la escucha, pues, pero su oído es muy agudo. Le haré así. Clave Morse. Clave Morse. El informe del Estado de la Nación advierte de un apagón educativo que se arrastra en los últimos 4 años.
400,000 estudiantes desconectados, niños y niñas de cuarto grado que no saben leer o escribir y en general un rezago. ¿Qué propone cada uno de ustedes para el rescate de la educación costarricense? En este tema, el primero en contestar, según la rifa, es don Federico Malavasi. Muchas gracias. Este es uno de los temas que más nos apasiona. Es una gran injusticia que ha cometido la organización educativa pública costarricense contra los más necesitados en la educación más democrática de los más vulnerables. 4 años de apagón educativo es un pecado muy, muy grande. Y aunque alguna parte tuviese que ver con la pandemia, en realidad es el mal rumbo que lleva la organización, que no puedo decir sistema educativo porque no es un sistema. Casi 800 centros educativos con orden sanitaria de cierre. Esto es peor que una tragedia. Nunca se le había dado tanto dinero a la educación costarricense y nunca habíamos salido tan mal en las pruebas internacionales. O sea, es un desastre total con los más pobres. Y además el Consejo Superior de Educación, ignorando su deber y más bien preocupándose de generar una contracultura, lo que ha sido muy grave y ha producido grandes debates con Leonardo Garnier, que estaba allí escondido haciéndole más daño a la educación costarricense. Por eso, de lo primero que hay que hacer es quitar ese Consejo Superior de Educación y poner a un consejo que sí cumpla su función. Y nosotros proponemos un cambio radical basado en las propuestas de Milton Friedman y de cuestiones que se están aplicando en algunos países europeos, en Suecia en buena parte y en otras partes. Es un originado en el siglo XIX en Holanda, y es el conocido como voucher educativo. Es la idea de que los padres de familia tengan derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, tal y como dicen los tratados internacionales, y que a través de esto se provea que esta educación pública va a ser tercerizada en manos de organizaciones de maestros, fundaciones, asociaciones, sociedades y empresas, y se busque la variación que cada padre de familia quiere, el acento que cada padre de familia quiere, sean colegios científicos, deportivos, musicales, artísticos, humanísticos y por supuesto variando también la modalidad de bachillerato. Muchas gracias, gracias don Federico Malavasi. Le toca el turno de hablar de la educación a don Rodolfo Pisa. Muchas gracias. En primer lugar, menos papeleo e informes de los maestros y profesores que nadie lee y que les quitan el entusiasmo y la dedicación a sus tiempos dedicados a lo que es su vocación, que es enseñar. Segundo lugar, concentrarse en esas materias básicas, esas 5 materias básicas, matemáticas, español, ciencia, sociales e inglés, y ahí las derivaciones de cada una de ellas, para que saquemos de verdad bien en esos campos a todos nuestros muchachos, aparte de las actividades artísticas y deportivas o musicales. Creo que tenemos en tercer lugar que garantizar la libre escogencia del centro educativo, sin referencia geográfica, sino que las personas puedan escoger obviamente el centro. En cuarto lugar, los colegios temáticos que desde hace muchos años vengo promoviendo, que es colegios enfatizados en robótica, en música, que cada colegio tenga su signo, su sello, y que se identifique si quiere ser danza, si quiere ser fútbol. En quinto lugar, obviamente colegios concertados. En Francia, en España, en Suecia, más del 20% de los colegios de la educación pública se da a través de colegios concertados, de colegios de entidades privadas que le dan servicios a educación, y en algunos de esos países más del 30%. Creo que tenemos que ir caminando sin prejuicios ideológicos y garantizando más bien los resultados. Más poder de verdad a la educación y menos poder a los gremios. Más poder al maestro y al director, pero menos poder al gremio que anima y atesora y digamos atenaza más bien a la educación costarricense. Gracias, don Rodolfo. Don Cristian Rivera. Sí, muchísimas gracias. Primero que todo quiero aprovechar para decirle a todo el cuerpo docente de este país gracias, porque con muy poco han hecho maravillas. Me consta que incluso de sus recursos ustedes han hecho la inversión para el pago de la recarga de celulares de algunos de los muchachos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que ustedes fueron quienes estuvieron en las aulas para aprender cómo formar con amor a los diferentes estudiantes, y yo soy prueba de eso. Yo sé que cuando se nace pobre, la educación es la herramienta más poderosa para romper las cadenas de la esclavitud, de tal forma que tengo que quitarle todo
toda la carga administrativa que ustedes tienen para que puedan invertir ese tiempo en el proceso de formación de los muchachos. Es fundamental que trabajemos ahora por proyectos. ¿Y por qué eso es importante? Porque genera la innovación, genera la creatividad, y además de eso podemos recuperar esos 2 años que siempre diagnostican, porque son buenísimos diagnosticando, pero muy poco operativizando. Si tenemos escenarios lúdicos, vamos a disfrutarlo mucho más, y aunque sea difícil recuperar esos 2 años, vamos a acelerar el proceso de aprendizaje de los muchachos con escenarios que sean mucho más agradables y mucho más empáticos. Es fundamental que integremos la parte cultural y deportiva, porque así tenemos nosotros, de la mano de fuerzas de la comunidad, una herramienta poderosa para poder lograr que la permanencia de los muchachos esté allí. Tenemos que garantizar también el segundo tiempo de comida, integrando al sector agrícola y haciendo control de precios, principalmente sobre la intermediación del Consejo Nacional de Producción. La integración del sector productivo en el sistema educativo de cara a la recuperación es fundamental. ¿Por qué razón? Porque la educación tiene que ir de la mano de las necesidades del sector comercio, del sector industrial, del sector agrícola, de las características de la región, y que sea vocacional. ¿Por qué razón? Porque en el momento que los muchachos salen del colegio ya tienen la posibilidad de tener un ingreso que va entre 300 y 450 mil colones, y la necesaria diáspora de los educadores para que estemos comenzando a enviar grupos de educadores a diferentes países, grupos pequeños, y que cuando regresen comencemos con modelos piloto acerca de lo que aprendieron en diferentes partes del mundo. El crecimiento de la economía por encima del nivel que tenemos en este momento nos va a garantizar una mayor cantidad de recursos para garantizar que ese 8% del Producto Interno Bruto esté allí. Gracias, don Cristian. Don Oscar López, educación. Hay que eliminar las cosas que se han hecho mal. Por ejemplo, las pruebas FARO. Para lo único que sirvieron fue para que algunos pervertidos que están ahí con salario pagado por nosotros, pervertidos sexuales en el Ministerio de Educación, promoviendo pornografía y promoviendo porquerías, y que no hay, y que eso ha quedado impune. Eso hay que eliminarlo. Esa forma de calificar a los niños y de sacarles información privada. Las pruebas FARO hay que eliminarlas, hay que eliminar las pruebas de bachillerato, que no sirven para sacar estudiantes de calidad. Y además hay que eliminar, y lo había propuesto yo en un proyecto de ley, las tareas, como se hace en Finlandia, como se hace en Corea del Sur, como se hace en California y en algunas otras partes del mundo, donde no se le llena de estrés a los jóvenes, a los niños y a las familias que tienen que llegar a hacer tareas en la noche. Tal vez un hogar de una madre soltera y tiene que llegar a hacer comida y todo, y tareas con el chiquito. No, eso hay que eliminarlo. Está demostrado que eso no contribuye. La forma de educar hay que cambiarla también, la malla educativa. Y para eso en el PASE proponemos una convocatoria a un gran pacto con el Magisterio Nacional que nos permita variar la malla educativa, fortaleciendo otro tipo de enseñanzas y forma de enseñar. No ese muchacho que se saca en un examen de francés malo y ya corre el riesgo de perder el año. No, si es que está equivocándose uno aprende. De los errores aprendemos en la vida. ¿Quién no ha aprendido de esos errores? Bueno, ¿por qué no le damos la oportunidad a los niños y jóvenes de aprender de los errores, de sacarse mal un examen y no estar con ese temor de que perdí el año y me van a leñatear en la casa? No, hay que cambiar la forma de educar en este país. Hay que quitarle las responsabilidades administrativas a los docentes. Docentes preocupados por matrículas, por becas, por uniformes, por espacios, por cupos, por hacer informes. Lo que menos hacen es educar. El docente a educar, y hay que quitarle toda responsabilidad administrativa a los docentes. Esa es la forma, enseñando además educación financiera, valores, otro tipo de enseñanza que hay que pactarla con los gremios educativos. Con eso sacamos a Costa Rica adelante en pocos años. Gracias, don Oscar. Vamos a cerrar este bloque con el siguiente tema. Con los casos Cochinilla, Diamante y Azteca en el segundo semestre del año pasado, este problema regresa a los primeros lugares de preocupación, junto con la supuesta penetración del narcotráfico en las instituciones públicas. ¿Cómo en su plan de gobierno va a ser usted de llegar a Casa Presidencial para combatir la corrupción y en especial entre su equipo en un eventual gobierno? Escuchamos sus propuestas. Según la rifa, el primero en contestar, y tiene 2 minutos para hacerlo, es don Rodolfo Pisa. Y muchas gracias. He señalado que hay que, además de atacar las consecuencias y obviamente sancionar a los culpables, es esencial, en primer lugar, menos discrecionalidad administrativa, de manera que no puedan libremente escoger los funcionarios
a quienes se les otorgan beneficios y a quienes no, que sean de acuerdo con principios y reglas generales e iguales para todos. En segundo lugar, más transparencia, mucho más transparencia, de manera que se sepa en todo proceso de beneficio público, de contratación pública, se sepa desde el inicio quiénes son, cómo son, cuánto reciben y en qué condiciones. En tercer lugar, más legitimación procesal para poder impugnar, digamos, aquellos hechos que afectan la igualdad de los participantes y además la igualdad de todos los ciudadanos y la capacidad de los ciudadanos de denunciar sin temor las violaciones. Por supuesto, menos impunidad, ojalá cero impunidad. También hay que evitar las puertas giratorias, es decir, esos modelos donde yo paso de lo privado a lo público, de lo público a lo privado, prácticamente beneficiando las relaciones y obteniendo prebendas en cada uno de esos casos. Me parece que también en el tema de las contrataciones administrativas, que es donde se dan buena parte de los problemas, es garantizar que haya licitaciones mucho más amplias. No se trata de licitar 2.000 kilómetros para que solo 2 o 3 empresas puedan ganar la licitación. Liciten menos tamaño, entonces no van a exigir tantas condiciones y entonces sí, cientos de empresas en todo el país y en cada una de las regiones de este país pueden hacerlo. Yo lo hice cuando estuve en la Caja, pasé a que las licitaciones de, por ejemplo, de Vice se hicieran en cada comunidad, bajaron a menos de la mitad del metro cuadrado y se bajó sensiblemente la corrupción. A mí me pueden criticar por haber ayudado a distintos gobiernos de distintos partidos, pero nunca por choricero, ni por ladrón, ni por haber beneficiado a una persona indebidamente. Gracias, don Rodolfo. Doctor Cristian Rivera. La corrupción es el principal cáncer que sufre nuestro país y es fundamental que a esto se le meta bisturí para lograr un proceso de reconstrucción real, no solamente de nuestra institucionalidad, sino tener muy claro cuál es el rumbo hacia el cual nos dirigimos y ese pesado lastre de la corrupción tiene que quedar atrás. 2 puntos fundamentales. 1, si nosotros avanzamos hacia un gobierno digital y abierto, es la única ruta que tenemos nosotros para lograr no solamente la transparencia, sino la trazabilidad y además el acceso total e inmediato a todos los datos que se generan del gobierno. El mejor caso puede ser lo que tiene que ver con las licitaciones. ¿Por qué razón? Porque a través de un gobierno digital y abierto, nosotros sabemos quién, cómo, cuándo, dónde y por qué hizo qué. Y eso definitivamente es imposible de ser borrado. Por lo tanto, sienta las responsabilidades de forma directa. Y esto es interesante también porque de la mano de ese gobierno digital que sienta las responsabilidades, aquí hay algo que es muy interesante y es que nosotros hemos hablado de castigo, de penalización para quien hace las cosas mal, pero yo estoy convencido que en el sistema hay una gran cantidad de personas buenas quienes no han tenido la posibilidad de brillar por esos mandos medios, que son los pegabanderas que los partidos tradicionales colocaron allí sin mérito alguno para bloquear que usted salga adelante. Ese interinazgo eterno se tiene que acabar. Y el segundo punto que para mí es fundamental y es el reconocimiento total de que toda la estructura tanto de los 3 poderes de la República como del sistema de gobierno locales se encuentra tentaculizado tanto por la corrupción como por elementos de narcotráfico. Nosotros tenemos que tener la seriedad de reconocer que debemos solicitar una comisión internacional contra la impunidad, mientras de forma paralela vamos haciendo los procesos de reactivación necesarios para que usted y yo tengamos mucha mejor calidad de vida. Las pérdidas en América Latina por corrupción y mal manejo de fondos públicos llega al 8%. En Costa Rica puede ser del 4.7%. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos un gobierno digital, nosotros vamos a lograr generar para crecimiento económico y tener mucho más tranquilidad. Don Oscar López. La corrupción campea y ya no respeta gobiernos, lo público, lo privado, lo santo y lo profano. En este país estamos nadando en corrupción, desgraciadamente. Solo pongo un ejemplo. En media pandemia, 2 años, la gente la ha sufrido terriblemente. Y los señores diputados no quisieron renunciar a los 500 litros de combustible que les paga la Asamblea, que les pagan los costarricenses, y al pago de celulares. O sea, en una pandemia como esta, era razonable que los señores diputados renunciaran a ese privilegio que reciben de una ley que se les paga en especie por 500 litros de combustible y además por el tema del celular. ¿Era justificable? En media pandemia sí era justificable. Personalmente yo ya he escrito en mis redes sociales, yo renuncio, si a mí no me hacen presidente y me hicieran diputado, sepan los costarricenses que yo de una vez renuncio a que a mí me paguen una sola gota de combustible o un solo minuto de celular.
No puede ser posible que estando el pueblo tan golpeado con la pandemia, cometa yo un acto de corrupción como lo han cometido los 57 diputados, porque para mí, y me atengo a las consecuencias, eso es corrupción y no se puede llamar de otra manera. Les digo que yo estoy coincidiendo con quienes piensan que hay que digitalizarlo todo en Costa Rica. Yo que soy un gran amante de las redes sociales, que soy el candidato más visualizado en TikTok con más de 5 millones de visualizaciones, creo en las redes sociales, creo en la transparencia, en subir todas las proveedurías de las instituciones a internet. Aquí nadie sabe en qué se gastan las cosas. Si ustedes vieran las facturas en papel higiénico, en papel de oficina, en tintas, en un montón de cosas, es impresionante cómo se va la plata a los costarricenses y la gente no se entera. Todas las proveedurías tienen que estar en internet, en páginas web, para que nosotros con aplicaciones podamos ver en qué se está gastando la plata, para que doña Evelyn Faschler, que ya me hizo la seña de clave Morse, sepa en qué se gasta la plata de cada proveeduría de Costa Rica, que es con fondos públicos. Así combatimos la corrupción. Gracias, don Oscar. Don Federico Malavasi. Muchas gracias. La corrupción tiene frustrados y entristecidos a los costarricenses. Pareciera que cada piedra que se mueve aparece un acto de corrupción. Y ciertamente hay que acometer la lucha contra la corrupción por varias áreas. Primero, la lucha contra la impunidad. Luego, el tejido y organización pública que tenemos que favorece la corrupción, tanta permisología, tanto trámite interno, y también hay que crear una cultura de probidad en el servicio público. El servicio público es para servir, debe ser una cultura de servicio, y muchos lo olvidan, creen que es como un premio, creen que es la aspiración quedarse en una burocracia. Algunos, creo que don Rodolfo coincide en eso, casi tenemos como devocionario a la lucha contra las inmunidades del poder de un conocido autor español, porque precisamente nos muestra cómo se dan los abusos en el sector público. La cultura hay que crearla desde la familia, la escuela, las iglesias, y esto es importante, no al vivazo, no a comerse a los demás, sí a servir. Y luego hay que desintoxicar al Estado de tanta permisología y tramitopatía que solo sirve para corromper a la gente. Finalmente hay que crear una digitalización, pero además amistosa y abierta, que permita ver no solo el tema de la contratación pública, sino cómo se mueven los dineros, cómo se mueven los nombramientos y todo en el sector público. He meditado profundamente en estos días ante el tema de la corrupción y me han hecho una propuesta, Víctor Carmona, de proponer la reforma constitucional del artículo 11 para que se declaren ajenos a la prescripción ciertos delitos de corrupción pública, y me parece que sí, van contra los derechos humanos. En la caja, cuando hay corrupción, van contra la salud pública, y en todo lo demás contra el servicio público, y nos arruina. Vamos a promover esa reforma constitucional. Gracias, don Federico Malavasi, muchas gracias. Vamos al siguiente segmento. Frente a frente. Frente a frente. Debate Colombia, Universidad Hispanoamericana. Son las 12:25. En este bloque, cada aspirante tiene la libertad de escoger a uno de sus contrincantes y plantearle una pregunta o poner un tema en discusión. Cada uno tendrá 1 minuto para plantear la consulta, 2 minutos para responder y 1 minuto de réplica. Repito, 1 minuto para plantear la consulta, 2 minutos para responder y 1 minuto de réplica. El primero en plantear la pregunta y hacer la selección será el doctor Cristian Rivera. Muchísimas gracias. Mi pregunta es para don Oscar. Don Oscar, ¿por qué si en Costa Rica nosotros tenemos casi un 18%, un poquito más de personas con discapacidad que tienen un potencial indescriptible para generar valor y crecimiento económico en nuestro país, poniendo a Costa Rica como uno de los países más progresistas del planeta, si nosotros lográramos darle esa oportunidad? ¿Por qué razón, don Oscar, ha sido tan difícil, tan desafiante reconocer en ellos el potencial de producción y crecimiento económico que ellos además desean que se les dé el espacio? Muchísimas gracias, don Cristian. Una de las razones más sensibles hacia eso es lo que yo planteaba al inicio. Ese está en el tema del desestímulo a la empresa privada para contratar personas con discapacidad. Yo soy el autor de la ley 8862, ley que permite
que el 5%, es más, que exige que el 5% de plazas laborales en el sector público sean ocupados por personas con discapacidad. Esa ley, cuando yo hice mi tesis de maestría en Derechos Humanos, fue investigando qué pasó con esa ley. Se ha cumplido en un 3% aproximadamente. Ni siquiera llegamos en el Estado al 5%. En el sector privado existe, don Cristian, un estímulo fiscal en la Ley 79-72, artículo 8, que permite que las empresas privadas contraten a personas con discapacidad y deduzcan de su declaración de renta los salarios y los aguinaldos que se le pague a personas con discapacidad. Pero es tan engorroso y tan burocrático ese trámite que a los empresarios privados les da pereza hacerlo, porque tienen que lidiar con un montón de requisitos y entrabamientos. Yo estoy proponiendo en nuestro plan de gobierno eliminar toda la fiscalización y la intermediación del gobierno, del CONADIS y de cualquier entidad, para que esto sea una relación directa entre empleador y empleado con discapacidad, basado en la ley de autonomía de las personas con discapacidad, que además yo luché porque se aprobara en Costa Rica. Esa relación directa entre empleador y empleado con discapacidad, quitando la burocracia y todos los controles, va a explotar la consecución de muchas plazas laborales para las personas con discapacidad, don Cristian. Y a usted le agradezco por traer a esta mesa esta preocupación tan válida. ¿La réplica, don Cristian? Sí, para mí eso es fundamental porque a lo largo de la historia de nuestro país hay 3 comunidades que han sido invisibilizadas de manera injusta, pero de cara a nuestro próximo gobierno van a ser punta de lanza. Una es la comunidad de personas con discapacidad, las personas adultas mayores y las personas de la comunidad indígena. Y aquí es fundamental, don Oscar, porque sí, eso es cierto, si nosotros aprovechamos el hecho que Costa Rica fue escogida como el destino número 1 para turismo accesible, si nosotros avanzamos en esa dirección, estaríamos en el próximo año teniendo la posibilidad de poder avanzar hacia la consecución de $1.200 millones. Gracias, don Cristian. Elige usted, don Oscar López, ¿a quién le quiere hacer la pregunta? A alguien a quien aprecio y respeto demasiado, como a los 3, ¿verdad? Pero me toca escoger a uno, a mi distinguido amigo y sapricista Rodolfo Pisa. Gracias por lo de sapricista. Y lo de amigo también. Y lo de amigo también, mucho más. Un inmenso respeto a don Rodolfo por la pregunta que le voy a decir. Créanme, amigos, si se lo haga a don Rodolfo con el respeto que él sabe que le tengo. He escuchado muchas veces a don Rodolfo casi ufanarse de su trabajo como ministro del gobierno del PAC, básicamente en un tema, y es en la aprobación del paquete de impuestos. Don Rodolfo, viera la gente que mal se expresa de este paquete de impuestos, los trabajadores independientes, la gente más afectada en este país. Este plan de impuestos no funcionó como se quería, ha sido algo que realmente la gente desprecia. Yo lo he escuchado a usted sintiéndose orgulloso de su labor, porque usted se hizo responsable en muchos medios de comunicación de la aprobación del paquete de impuestos, liderando usted desde Casa Presidencial como ministro de este gobierno la relación con la Asamblea Legislativa para que esto se aprobase. Yo quiero que usted me diga realmente, don Rodolfo, ¿usted se siente orgulloso de haber hecho eso con el tema del plan fiscal y de haberle apoyado a este gobierno en esas cosas? Bueno, muchas gracias, don Oscar. No es lo mismo ni se escribe igual. Me parece que sí, porque gracias a mi participación en ese momento, en lugar de haber subido el impuesto al valor agregado del 13 al 16%, como proponía el partido de gobierno, se mantuvo en el 13%. Sí, porque gracias a que mi participación, en lugar de haber subido al 15%, el impuesto, como proponía el Partido de Liberación Nacional, se mantuvo en el 13%. Sí, porque en lugar de venir con la propuesta del 4% sobre los productos de la canasta básica, se bajó al 1%, porque a mí me tocó también negociar todos esos aspectos. Y sí, porque hubo por primera vez unas reglas que contenían el gasto del crecimiento ordinario. Pero al mismo tiempo debo señalar, como lo he dicho en muchas ocasiones, que ahora es tiempo de no meter más impuestos. Los países no pueden estar constantemente subiendo sus tasas impositivas. Y debo decir que también, sí, gracias al acuerdo con el presidente, en la primera etapa no se hizo un impuesto de renta global, porque precisamente nosotros nos oponíamos a eso. Sí, salvamos al país y logramos que además tengamos las oportunidades de que el próximo año tengamos un superávit primario del 1% sin meterle más impuestos a los costarricenses. Eso sí, si mantenemos las reglas de contención del crecimiento del gasto ordinario y sin afectar obviamente las reglas de inversión en vivienda, las reglas sociales, de apoyo social o de infraestructura que tanto necesita este país. Muchas gracias por su pregunta. La réplica. Miren, amigos oyentes, voy a decirlo con todas sus letras. Don Rodolfo Pisa es un hombre absolutamente honorable, de quien yo tengo el mayor de los conceptos, y lo considero un hombre distinguido y valiente por su respuesta.
pero debo decirles con toda honestidad, yo habría preferido nunca tener a una persona tan distinguida como don Rodolfo, tenerlo en una mesa defendiendo a uno de los gobiernos más corruptos de la historia de Costa Rica, como es este gobierno. Y de ahí, de ese plano saco a don Rodolfo, de plano, por supuesto, por su caballerosidad y su honorabilidad. Pero una persona con el nivel de don Rodolfo Pisa, me parece hasta un desperdicio oírlo defendiendo, teniendo que defender a un gobierno tan nefasto como el que nos subyuga. Carlos Alvarado no es un presidente, Carlos Alvarado es un accidente. Gracias, don Oscar. Vamos a escuchar a don Federico Malavasi. Le voy a hacer la pregunta al doctor Rivera para que tengamos, a ver si se puede la oportunidad todos de hablar. Doctor, ahora que se acometió la pregunta de las presas en la caja, tal vez usted no pudo desarrollar totalmente su postura. Entonces quisiera redondearle la pregunta con el tema del fraude de las mascarillas, con el tema de alquilar un edificio que no se usó, con el tema de quitarle los EBAIS a unas cooperativas. ¿No es un fracaso esta administración de la caja en pandemia? Sí, totalmente de acuerdo. Y no solamente eso, don Federico, sino que es muy doloroso y es totalmente lamentable. ¿Por qué razón? Porque mientras hay personas que tienen que desplazarse una gran cantidad de horas para poder recibir atención médica básica, hay otras personas que de forma insensible se acomodan una licitación para poder lucrar en un momento en el que había una necesidad total y absoluta en nuestro país. Eso es penal. Y eso se va a perseguir hasta las últimas consecuencias. Por eso es que es muy interesante el proceso de gestión desde un gobierno digital y abierto, porque toda esa forma que tenían ellos para acomodarse y lucrar con dinero nuestros, eso tiene que desaparecer. Hoy leía yo una noticia donde se habla acerca del estado de abandono en que están las instalaciones del hospital de Heredia, porque la clínica de Cujuquí no avanzó. Entonces es intolerable eso, el avanzar hacia modalidades mixtas en aquellos lugares donde realmente se pueda. Eso ya está, la clínica de Copesaín fue un éxito de gestión. Entonces, tenemos diferentes modelos, pero es allí donde yo pienso, yo creo o yo espero tiene que desaparecer para dar paso a los datos reales que nos permitan a nosotros evaluar y entonces ir avanzando hacia nuevas modalidades de gestión que se adecúen a las dimensiones geográficas, a las condiciones de salud, a las características étnicas, a aquellas limitantes que incluso también tienen las personas con discapacidad. ¿Por qué razón? Porque si avanzamos a reconocer la diversidad, no solamente la diversidad cultural, sino también la diversidad de modelos de gestión, siempre teniendo claro que en los datos fidedignos tenemos nosotros una posibilidad para poder analizar de forma real aquello que necesitamos. Las listas de espera tienen que disminuir, tenemos que estar al día, y si nosotros lo logramos eso de forma visionaria, entonces podemos avanzar hacia algo que sería la tabla de salvación del régimen de invalidez, vejez y muerte de este país, que es la prestación de servicios dentro de la seguridad social como un modelo de autogestión económica. Pero para llegar a ese punto tenemos que ser visionarios, que primero la calidad de vida de nuestros asegurados y de nosotros como ciudadanos, y después pensar en un modelo de gestión de eso. Si el modelo de salud de Costa Rica tiene la posición número 36 del mundo, un punto por arriba de los Estados Unidos, es momento para aprovecharlo. Don Federico. Muchas gracias, doctor, por su información y sus datos. Ciertamente el comportamiento institucional de la caja en algunas áreas ha sido infame, sobre todo una presidencia ejecutiva que empujó para quitar estos EBAIS de administración mixta y que minimizó el tema del fraude de las mascarillas y otras malas contrataciones que ha hecho la caja. Hay empleados de la caja que dan su vida por los pacientes, pero esta pandemia ni siquiera los ha dejado trabajar por sus pacientes, y eso es grave para Costa Rica. Muchas gracias, don Federico. Le toca el turno a don Rodolfo Pisa. Don Federico, espero que usted me ayude a cortar las trabas que tiene aprisionado a los costarricenses y en particular a los más pequeños que quieren emprender y que se encuentran una maraña de dificultades. ¿Usted cree, por ejemplo, que la digitalización de los procesos, un gobierno digital, nos permitiría garantizar, por ejemplo, que el silencio positivo que está en la legislación desde hace más de 30 años, desde hace más de 40 años, se puede hacer realidad? Don Rodolfo, usted es experto en derecho público y menciona una institución que debería ser muy usada en Costa Rica, silencio positivo, creado por la Ley General de la Administración Pública y luego promovido por la Ley de Simplificación de Trámites que los liberales impulsamos con mucha claridad y que prácticamente es ignorada. Yo no sé, don Rodolfo, si el problema está en la jurisdicción contenciosa, no sé si está en los
asesores legales de la administración pública, o dónde está el problema, porque allí está la legislación y no se cumple. Y ciertamente, como usted señala con mucha precisión, si tuviésemos un gobierno digital, vuelvo a poner de ejemplo el de Estonia, ¿verdad?, que también tiene mucho éxito en la digitalización del gobierno, transparente, amistoso, porque el SICOP no es amistoso ni suficientemente transparente, muchas cosas quedarían a la vista. Pero esta institución del silencio positivo, que permite precisamente superar el obstáculo de una administración que no se mueve, abúlica, que se queda en la inercia de no hacer nada, tendría que impulsarse mucho más. Yo no sé si ya es voluntad política o no sé qué hay que poner en la letra de la ley, pero es infame que haya dos normas muy claras, como la Ley General de Administración Pública y como la Ley de Simplificación de Trámites, y en realidad la administración pública en general ignora, e incluso hay doctrina de alguna gente, la propia Procuraduría, contra el silencio positivo, e inventan doctrinas y engañan a los jueces para enredarlos, para hacer básicamente invisible una garantía ciudadana tan importante. Agradezco muchísimo la pregunta, don Rodolfo. Es técnica, pero es importante y vital para el desarrollo del país. Yo creo que es esencial porque este país está aprisionado y acogotado de trabas y de trámites en la administración pública que impiden que muchos costarricenses que trabajan hoy en la informalidad puedan pasar a la formalidad. Los sistemas electrónicos, es decir, un gobierno digital, permitiría hacer realidad lo que en la práctica se ha impedido, que es el silencio positivo, que es que cuando una persona solicita un trámite a la administración, si en un mes no le han contestado, se entiende que es aprobado. Con un sistema electrónico, la misma máquina debería darle, una vez que se cumplió el mes, automáticamente debería darle el permiso y la autorización, de manera que no haya que volver a insistir y casi que hacer un proceso y un juicio para pedir el silencio positivo, es decir, durar 2, 3, 4 años para garantizar un silencio positivo que lo que buscaba es que en un mes les contestaran y le permitieran a los ciudadanos abrir y desarrollar las empresas y las actividades productivas lícitas, es decir, legales, que este país necesita. Gracias. Caballeros, hacemos otra pausa comercial, 12:38, y volvemos aquí al debate de Noticias Colombia en alianza con la Universidad Hispanoamericana. La Fiscalía del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, Colipro, les recuerda a los docentes de preescolar y primaria su deber y obligación legal de estar incorporado a su respectivo colegio profesional. Si usted es uno de los profesionales que aún no está incorporado, lo instamos a presentarse en alguna de las oficinas del Colipro más cercana a realizar los trámites respectivos. También podrá revisar los requisitos en nuestra página web www.colipro.com. Pasajeros con destino a Centroamérica, América del Sur y Norteamérica, se les recuerda que ahora pueden hablar y navegar más pagando menos. Así es, ahora Colby Roaming te conecta en todo América al mismo precio. Actívalo desde la app Mi Colby. Ve condiciones en colby.cr. En Goyo le decimos sí a todos los estudiantes. Estudia cómodo en casa con tu escritorio, silla y compu Lenovo, todo desde 16,800 al mes. Llévatelo con tu Credigoyo. El oyente pregunta. Debate Colombia, Universidad Hispanoamericana. 12:40. En este bloque queremos tomar en cuenta a los fieles oyentes de Noticias Colombia. Hemos seleccionado 2 preguntas que vamos a escuchar. Será la misma para todos los candidatos y podrán contestar en minuto y medio. Escuchamos la primera. Colombia. La primera pregunta, que no se puede escuchar tal cual porque sale con un poco de ruido, tiene que ver con Recope. Los oyentes preguntan, ¿qué harían ustedes, señores candidatos, con Recope? El precio de los combustibles, según palabras de ellos mismos, nos está prácticamente desangrando y ellos no se ven beneficiados con esto, sino más bien muy perjudicados. ¿Qué hará todos y cada uno de ustedes
con una institución como Recope? Y empieza por responder don Oscar López. Yo ya tengo comprada la cadena. Perdón, y el don candado. Oscar, otra vez. Gracias. Yo tengo ya comprada la cadena y el candado para Recope. Recope ya perdió su rumbo. La última gota de petróleo refinada por Recope fue en el año 2011, hace 10 años. Entonces nosotros no tenemos ninguna esperanza en que Recope le siga sirviendo a este país. O sea, una entidad que se mantiene a punta de convenciones colectivas leoninas y draconianas, donde a un funcionario, por si es puntual, se le paga un bono en el año. Eso dicen las convenciones colectivas de Recope. No puede ser. Recope hay que cerrarlo, hay que abrir a la competencia a los hidrocarburos y además Costa Rica ya debe migrar a energías limpias, a hidrógeno, a vehículos eléctricos. ¿Dónde queda Recope en ese panorama, en esa foto? No, Recope hay que cerrarlo. Y además hay que revisar el tema del impuesto único a los combustibles, uno de los pésimas herencias de José María Figueres Olsen. El teniente Figueres nos dejó el impuesto a los combustibles y hoy anda viendo a ver qué hace, cómo convence a la gente que voten por él. Ojo, si la gente tiene memoria, que no voten por ese señor, porque él fue el que se inventó el impuesto único a los combustibles, que es lo que más encarece el precio del combustible en Costa Rica. Muchas gracias, don Oscar. Don Federico Malavasi. Nosotros queremos cerrar el infame monopolio de Recope. Esto hay que hacerlo por ley, pero vamos a promoverlo de todas maneras. Ya lo hemos promovido también por acción de inconstitucionalidad, pero ha costado mucho cerrar esta institución que no sirve a los costarricenses y que se maneja de una manera anómala y que se constituyó en monopolio y en parte la administración pública de manera anómala. Es una sociedad anónima. La Junta de Accionistas es el Consejo de Gobierno. Ha servido de caja chica, ha servido para todo lo malo y para muy poco bueno. Y además hay que estar repasando la convención colectiva porque a cada rato aparecen cláusulas abusivas que han merecido que la Sala Constitucional las anule por inconstitucionales. O sea, es una lucha permanente del pueblo costarricense contra este monopolio que no le trae nada bueno. Habría que cerrarlo y ver qué se hace con el muelle, con los tanques y con el poliducto. Eso se puede o sacar en concesión o administrar de una manera que sirva a todo el país. Paralelo está el tema del impuesto a los combustibles, transado básicamente para mejorar las instalaciones públicas, las vías públicas, y durante muchos años los gobiernos se lo echaron a la bolsa y no lo dedicaron a eso. Recuerdo incluso cuánto se lo reclamamos a Abel Pacheco y esa administración cuando estuvimos en la Asamblea Legislativa, porque no se gastaba en mejoras. Y claro, a final de cuentas, si se hace todo lo que quería hacer ahora con AVI, garantizan que el atraso solo va a ser de 40 años. O sea, es una estafa al pueblo costarricense. Y ese impuesto está diseñado para crecer siempre. Muchas gracias, don Federico. Don Rodolfo Pisa, ¿qué hacer con Recope? En resumen, no planteo venderlo, pero sí romper el monopolio. Me parece que los monopolios hacen daño a la población, hacen daño a los consumidores. Nosotros los costarricenses aprendimos lo que significaba tener un monopolio de telefonía celular, donde había que esperar 1 año y hasta 2 años para conseguir un teléfono, las tarifas eran más altas y los servicios eran menores. Al abrirse el monopolio, los consumidores tuvimos mayores opciones, mayores posibilidades, y el ICE vendiendo sus celulares, pero al mismo tiempo los consumidores todos los costarricenses tuvimos el derecho de escoger. Eso es lo mismo pasa con el tema del monopolio. Me parece que lo central es romper el monopolio. Y por eso he planteado que como tenemos más de 25 años, yo ayudé en una acción de inconstitucionalidad que por cierto presentó don Federico para luchar contra el monopolio de Recope, y la Sala Constitucional lo rechazó porque en ese interín la Asamblea Legislativa aprobó por 2/3 una ley que creaba y consolidaba el monopolio de Recope. Yo creo que como eso no se ha podido resolver por la vía legislativa, he planteado que ese tema se debe llevar al referendo. No 20 referendos, un referendo, ojalá junto con las elecciones municipales, donde vengan esas 5 o 6 preguntas y que los costarricenses seamos los que tomemos la decisión. Y eso porque la experiencia me ha demostrado que hay algunos temas que no se discuten porque los grupos de presión les interesa impedir la solución de esos problemas, como por ejemplo el transporte por plataformas digitales, por porteadores, etcétera. Muchas gracias, don Rodolfo. Don Cristian Rivera. Sí, muchísimas gracias.
Lo que le sucede a Recope, que es una refinadora que no refina, es lo que le sucede al Instituto Mixto de Ayuda Social, que no ayuda, es lo mismo que le sucede al INDER, que es el Instituto de Desarrollo, que no desarrolla nada, y es lo mismo que lo que le sucede al Sistema de Banca para Desarrollo, que no presta plata para el desarrollo. En algún punto nosotros nos perdimos y la institucionalidad pública se volvió en un fin en sí mismo y se olvidó de nosotros, que somos los dueños y los propietarios de todas las instituciones del Estado. Y a pesar de que la ley constitutiva de todos y cada uno de estos era clara que su función era generar bienestar para nosotros, en algún punto sencillamente le dieron vuelta al rótulo y han estado distraídos. La mejor forma para que nosotros nos demos cuenta que esa distracción tiene que acabar es un gobierno digital y abierto para que nosotros de forma transparente sepamos qué es lo que pasa a lo interno con esa contabilidad, qué es lo que pasa a lo interno con esos recursos y hacerlo totalmente público. Una refinadora que no refina, una vez que nosotros generemos apertura, va muy probablemente a ir por el camino que le espera y es el cierre, pero no porque nosotros tomamos una decisión, aunque tengo la valentía para hacerlo, sino para generar la conciencia que durante muchísimos años ustedes, los de Recope, le dieron la espalda al productor, al transportista, pero también al ama de casa y a la persona que con mucha dificultad está haciendo el esfuerzo para comprar su comida, porque lo que ustedes hacen en aumentar el precio de los combustibles a través del impuesto y la forma como ustedes desde sus convenciones se distribuyen ese dinero nos afecta a todos nosotros. No hay una acción sin una consecuencia y esa consecuencia va a ser para ustedes, a menos de que rápidamente se le adelanten a cualquier voluntad política y vuelvan todo transparente. Gracias, don Cristian. Pasamos a la segunda pregunta del oyente y tiene que ver con el tema de los agricultores, porque son muchos los agricultores que nos han llamado y nos han dejado este cuestionamiento. ¿Qué plantean en su plan de gobierno para ayudar a uno de los sectores más golpeados y con menos ayudas? Una banca de desarrollo que no les presta, si no presentan garantías que simplemente no tienen con qué responder porque se han visto muy perjudicados con la pandemia y porque no tienen grandes capitales. Vamos a empezar, como bien lo dice la rifa. Recuerden que tienen 1 minuto y medio, como la rifa lo definió, con don Federico Malavasi. Muchas gracias. La agricultura está en el tema de la reactivación económica. Nosotros en la reactivación económica estamos planteando el rebajo de impuesto general, la eliminación de la tramitopatía y el remozar el sistema bancario nacional. Creemos que los bancos no están prestando y hay paradojas, ¿verdad? Acaban de aprobar una ley contra la usura, pero más bien dejaron a más gente fuera del crédito. La aplicación de algunas normas internacionales y la SUGEF más bien dejan a la gente fuera del crédito, no hay posibilidad de microfinanzas y básicamente la ayuda que podría estar prestando en orientación el MAG, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cada vez disminuye más, es menos representativa. Tenemos que hacer un esfuerzo nacional para que el sistema económico ayude a la agricultura y no al revés. Esto a nosotros nos parece muy importante. Y hay que hacer un estudio general, porque ciertamente entre los ambientalistas, por un lado, que prohíben actividades, que persiguen a algunos agricultores, y la falta de estudios técnicos, y la insistencia de algunos especialistas en que las vocaciones nuestras son más boscosas que agrícolas, tenemos que definir realmente cuáles son las reglas del juego para que la gente tenga reglas claras y pueda ver qué es lo que sí puede desarrollar. Por supuesto, ayudar a la exportación, por sobre todo, si es del caso, hasta creando nuevas zonas francas especializadas. Muchas gracias, don Federico. Don Rodolfo Pisa. Muchas gracias. He dicho en otra ocasión que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. A los agricultores están acostumbrados no tanto de que los maten, pero sigue de que les agarren las patas para poder desarrollarse en su capacidad. Tenemos 2 áreas agrícolas en Costa Rica, unos muy exitosos exportadores y muchos agricultores empobrecidos produciendo para el mercado local. Los técnicos de extensión agrícola del MAG pasaron de ser instrumentos de apoyo para el desarrollo agropecuario a ser más instrumentos de fiscalización. Entonces los agricultores cuando los reciben ya no piensan en esa persona que les va a ayudar, sino en esa persona que tal vez los va a señalar con el dedo. La banca de desarrollo, yo creo que hay que volver a las juntas rurales de crédito para que sean los mismos agricultores los que recomienden quiénes son los mejores pagadores y quiénes son los que de verdad tienen un compromiso con producir en las mejores condiciones.
Poner la banca de desarrollo a que la administren los bancos comerciales, en última instancia, es poner a un analista de crédito a que se fije en los mismos criterios, las garantías, la capacidad de pago, y entonces terminan no dándole los créditos en mejores condiciones a los que más lo necesitan. Necesitamos, por supuesto, también el título de propiedad, que las personas que viven en el campo puedan tener ese título, porque eso les garantiza tener acceso a crédito en mejores condiciones. Muchos agricultores pobres básicamente no tienen ni siquiera el título sobre la tierra que trabajan. Gracias, don Rodolfo. Seguimos con don Cristian Rivera. Hay que tener claro el rol del agricultor en la seguridad alimentaria en nuestro país. El rol de cara a la recuperación de la pandemia de todos ustedes es fundamental y siempre han estado allí en el olvido. Algunos candidatos incluso que están volviendo han derramado lágrimas pidiendo perdón, pero las lágrimas no sirven de absolutamente nada. Hay que tener la visión para saber de que con disponibilidad de crédito del futuro de banca para desarrollo, donde nosotros eliminemos la intermediación de personas, sino que sean los sistemas digitales quienes con base en su producción no solamente histórica, sino real, y el potencial de compra y venta comience a ser lo suficiente para que ustedes reciban ese crédito. Además de eso, debe existir acompañamiento para que comencemos a crear valor, para que nosotros de forma progresiva vayamos eliminando la intermediación. Esa intermediación a mí me resulta molesta porque ellos son los que más ganan y no asumen ningún riesgo. Tenemos que pensar en nuevos mercados y aquí es fundamental avanzar hacia una agricultura sostenible, una agricultura y posteriormente, aunque nos tome 10 años, no importa, una agricultura orgánica, porque allí nosotros nos montamos sobre el ritmo de una línea de crecimiento de casi el 20% anual y mucho más de cara a la pandemia. En la agroforestería hay una modalidad indescriptible, eso es un legado de las comunidades indígenas. ¿Por qué razón? Porque podemos hacer procesos de reforestación de la mano de procesos agrícolas que nos dan a nosotros la posibilidad de abordar nuevos mercados y productos mucho mejor pagados. De la mano de esto tenemos que integrar al sistema universitario para que a través de la creación de moléculas orgánicas basadas en pimienta, basado en chile, basado en ajo, nosotros podamos ser un país progresista que brille por calidad de vida, porque además de las zonas de conservación tenemos un sector agrícola pujante, orgánico, sostenible, que genera valor y bienestar. Don Oscar. Una de las malas herencias que nos dejó la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, yo no soy de izquierda, lo aclaro, yo soy humanista, pero tenemos que reconocer que uno de los grandes errores fue precisamente con la apertura del mercado de los seguros, fue que se declaró como una actividad pues riesgosa los seguros de las cosechas que habían antes en este país. Hay que volver a los seguros de cosechas. Yo esta semana he estado en ferias del agricultor, ayer estuve en la de Zapote, en la de Los Atillos, y todos los que llegaban a vender ahí, baratísimo, coincidían conmigo. No estamos recibiendo un buen trato a nivel de seguro de cosechas, pero ninguna aseguradora, ni siquiera al INSS, les resulta atractivo ni rentable asegurar una cosecha en Costa Rica como se hacía antes. Dejamos desprotegidos a nuestros campesinos. Y la otra parte, los intermediarios se están comiendo a los agricultores. Ayer me encontré una bolsita de mandarinas en 500 colones. Se puede imaginar, en la feria de Atillo, 500 pesos por una bolsita de mandarinas. Vaya usted, búsquela a cualquier otro supermercado, no voy a decir nombres porque no pagan factura acá, pero vaya a cualquier supermercado de esos grandes que terminan en Mart, búsquelos. ¿Cuánto vale una bolsita de mandarinas ahí? 3,000 colones. Los intermediarios compran a precios ruinosos y venden a precios caros y luego esos supermercados nos golpean a todos los consumidores. Esa intermediación hay que acabarla. ¿Y cómo se logra? Quitando el Consejo Nacional de Producción, que ya no sirve para nada. La fábrica de licores, el CNP, eso no sirve para nada. Colombia. Hay que luchar contra los intermediarios para defender al agricultor, doña Evelyn. Muchas y gracias. Para defender al consumidor final, gracias, que es el que don paga. Oscar. Muchísimas gracias a ustedes, caballeros. Muchas gracias a don Oscar López, a don Federico Malavasi, a don Rodolfo Pisa, a don Cristian Rivera, por este debate de ideas respetuoso, sano, donde hubo propuestas, desafíos, donde hubo respeto sobre todo y comunicación. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Tenemos un mensaje final, Alan? Muy bien, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de dar un mensaje final y acogerse a nuestro tiempo, que será de 1 minuto aproximadamente. Don Federico. Muchas gracias. Reconozco la labor de nuestro candidato, en primer lugar por Heredia, don Carlos Aguilar, en la promoción de un referéndum para cerrar Recope. Creo que es la vía que hay que tomar. Número 2, el apagón educativo
ha sido una tragedia nacional y tenemos que superarlo, tenemos que trabajar y allí hay responsables. Y eso me hace hablar de la corrupción. La corrupción es lo que lleva a este país por mal rumbo y no es solo en las licitaciones que vemos, es en general un Estado tan grande que le quita los recursos a una sociedad, tanto impuesto, la promoción de tanto impuesto lleva a la gente a la informalidad, lleva a la gente al desempleo, lleva a la gente a la pobreza. Todo eso hay que cambiarlo. Hay fórmulas en el mundo para ir a la prosperidad y no tenemos que tener miedo de prosperar. Tenemos que hacer los cambios rápido, con la ilusión de poder llevar a este país a la ruta del progreso a través de la libertad y del reconocimiento del trabajo. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, don Cristian. Sí, es un momento para pensar en grande, es un momento para reconocer que Costa Rica es un país que genera fascinación en el concierto de las naciones y que además tenemos grandes fortalezas a nivel local, en medio de oportunidades que están allí para que nosotros generemos prosperidad. Es un momento también para reconocer que lo que nos une es muchísimo más fuerte que lo que nos separa y eso lo vino a demostrar la pandemia. Hoy reconocemos que hemos resistido, pero estoy convencido de que en su bienestar se encuentra también el mío y que en mi bienestar también está el suyo. De cara a la construcción de esta Costa Rica que avance de manera decidida, aprovechando todas las fortalezas que tiene, mi responsabilidad va a ser sencillamente simplificar los procesos y que realmente recuperemos la ilusión, la fe y la esperanza en todo aquello que juntos podemos construir, porque Costa Rica definitivamente tiene todos los ingredientes para que podamos salir adelante. Lo espero el próximo 6 de febrero y le agradezco su voto por el partido Alianza Demócrata, el partido que tiene la bandera azul con la flecha amarilla. Muchísimas gracias, mi nombre es Cristian Rivera y ha sido un honor acompañarlos esta mañana. Gracias, don Cristian. Don Oscar López. El PAS es el partido que le ha puesto rostro humano a la política en este país, promoviendo la ley 7600 como nadie lo ha hecho. La ley integral para la persona adulta mayor, logrando que el adulto mayor ya nos pague el bus con tiquetes, aquella choricera que había. Nosotros lo eliminamos y ahora el adulto mayor se sube al bus y lo paga presentando la cédula. Logro del PASE, como haber logrado la aprobación del convenio antitabaco, de la ley del maltrato animal, de declarar el ESCO lengua oficial de Costa Rica y tantas cosas que hemos hecho desde el PASE, la ley de órganos, esta ley que penaliza el tráfico de órganos. Hemos logrado tantas cosas en este país que esa es nuestra carta de presentación. Así que si usted cree que nosotros merecemos la presidencia, pues, votan por mí para presidente. Si usted quiere apoyar nuestros candidatos a diputados, yo llevo doble postulación, voy por San José también como candidato a diputado y tenemos magníficos candidatos por las 7 provincias. Entonces les recuerdo, como lo hicimos ahora, busque la bandera de los muñequitos, no sé dónde está la cámara, por cierto, ahí me dirán, pero aquí les dejo para que se acuerden. La buscan, la bandera de los muñequitos y con eso apoyan al PASE. Dele un pase a Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias, don Oscar. Don Rodolfo Pisa. Muchas gracias. Imaginemos que por un momento tenemos una empresa familiar y que necesitamos sacarla adelante para garantizar el presente y el futuro de nuestros hijos. ¿A quién le daríamos la tarea de dirigirla y administrarla? Obviamente no se la daríamos a alguien que sabe mucho, que es capaz, pero que es capaz de todo y se podría llevar los bienes de la propia familia. Tampoco se la daríamos a alguien que promueva el rompimiento de la paz social de esa familia y de un pueblo. Y no se la daríamos tampoco a alguien que improvise o que haga chapuzas y no sepa lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en la Costa Rica de hoy. Una democracia no es un concurso de simpatía, es la elección de una persona que va a dirigir los destinos de este país para sacarlo adelante, para sacarlo con honestidad, para sacarlo con capacidad, con experiencia, pero también con un compromiso con la paz social y nuestra propia democracia. Gracias, caballeros, por este debate. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les dejamos en compañía de nuestros compañeros de la Visión del 10 a las 3 de la tarde. Tenemos Por Tres Razones, que ha sido previamente grabado con la candidata Linet Saborío. A las 5 de la tarde tenemos el noticiero de Noticias Colombia. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.